Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Gothel, algo así se dice. Perdón si lo estoy pronunciando mal. Es la mamá de Rapunzel. Esta es mi versión de ella. Tiene la capa. Mide 25 centímetros de alto. Su cabellito está hermoso. Bueno, tiene todo su cabellito así esponjado, por eso me costó mucho hacerla, porque sí tuve que hacer pelito por pelito. Espero que te guste. Los zapatitos también son por separado. Y vean el detalle, la capa, el vestido. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario, y que si no estás suscrito te animes a suscribirte a mi canal y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Sale? A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como vieron voy a hacer a Gothel. Sí se llama Gothel, ¿verdad? La mamá de Rapunzel. La de que mamá siempre tiene la razón. Y vamos a tejerla. Quería hacerla como gordita, pero no, creo que voy a cambiar un poco el patrón. Y vamos a tejerla un poco diferente. Vamos a utilizar estambre color carne, negro y un tono rojo, pero más encendido que el normal. Lleva adornos en dorado. Estoy pensando si utilizar, yo creo que sí. Voy a utilizar cristal en dorado con plateado para los adornos del vestido. Y voy a utilizar un azul. Ay, se me olvidó, espérenme. Ok, voy a usar este tono de azul para la capa, porque la quieren con capa. Entonces, voy a ver qué tal me sale. Espero que sí me salga bien. Y vamos a utilizar adornos en dorado. Ok. Y vamos a utilizar listón rojo para el cinturón de Gothel. No estoy muy segura si lo uso o no, pero voy a ver, porque creo que en la capa lleva un adorno. No sé, estoy pensando. Vamos a utilizar también un gancho del número 3. Dejen, guardo esto. Vamos a utilizar botones negros. De 1.5 centímetros de diámetro. Ah, no, pero espérenme, la voy a cambiar. Voy a cambiar la muñeca, va a ser un poco más pequeña. Entonces uso de 1 centímetro de diámetro. En negro. No, este es azul. Miren. Creo que estos son azules. En color negro. Aquí está. De 1 centímetro de diámetro. Ok. Y creo que ya. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. Apenas voy a hacer el patrón. Este sí es un pedido de una clienta, entonces espero que me salga. Mamá Rapunzel. Es
Rapunzel, algo así. Ahorita checo cómo se escribe. Ok, también se me olvidó decir que color blanco para unir las piernitas, y siempre le pongo calzoncito a la muñeca. Ok, entonces necesitamos un poquito de color blanco. Creo que ahora sí ya quedó todo. Ok, ayer tuve una agradable visita y de una amiga de hace años, que tengo como 40 años de conocerla, y ya no tejí, pero vamos a comenzar. Miren, iba a hacerlo con la versión de la muñequita de gordita, pero no, es que es Gotel, entonces ella tiene así como un cuerpo muy definido y lo voy a hacer así. Entonces vamos a comenzar con su manita. El bracito va a ser así, en color carne, y tejemos 2 cadenas, y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego, de la vuelta 2 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas van a ser así. Si no llego a mencionarlo, de todas maneras, suban con cadena y cierren con un punto deslizado. Si tú lo tejes en espiral, no va a salir igual. La verdad no va a salir igual. Prefiero decírtelo y no engañarte de que, ay, sí, todo va a salir igual. No es cierto, sale chueco. O sea, no sale bien porque yo hago corte de vuelta y subo. Y si tú lo haces en espiral, siempre tienes que cargar un punto bajo más. No sé cómo, o sea, es como si ay, miren, yo creo que mejor lo explico porque sí he visto que tienen muchas complicaciones. Cuando yo tejo así, queda aquí y termino. Empiezo aquí y cierro aquí. Esta es mi cadena. Y este es punto deslizado. ¿Ok? Entonces, dejen acerco más. A ver, es aquí. Ahí está. Miren, yo empiezo aquí y hago esto. Y cierro. Subo y hago otra vuelta. Y subo otra vez con una cadena. ¿Qué pasa cuando es espiral? Hago 6 puntos bajos, pero subo. Y hago los 6 puntos bajos que había tejido, pero aquí no hay final. Entonces, aquí no hay corte. Entonces, a veces hay que agregar un punto más porque no va a coincidir con los puntos de abajo. Si tú lo ves matemáticamente hablando, es un caracolito. Y entonces, como no tiene un principio ni un fin, las cuentas son diferentes. Cada vez que tú hagas eso, va a salir que al final tú vas a terminar con 1 o 2 puntos más de la cuenta si lo haces de forma cerrada, como lo hago yo. Entonces, si tú sabes calcularle, puedes cambiar mis patrones a forma espiral. Pero yo la verdad no me atrevo porque siempre me salía mal y me salían chuecos. Entonces, yo los hago así, a lo que me enseñaron de niña. Yo sé que me van a decir, es que cómo, no quieres aprender. No, discúlpenme. A mí se me facilita más así. Yo sé que muchas me han recriminado eso, pero una disculpa, yo los hago en forma cerrada. Pero no te miento, no te van a salir si tú lo tejes en espiral, ¿ok?
No te quiero engañar. Yo te di la explicación del por qué no salen igual. Y espero que te quede claro por qué no te miento y te digo, no, sí te va a salir en espiral. Si lo haces en espiral, no es cierto. No sale igual. Entonces, una vez aclarado eso, vamos a seguir. Y tejo de la vuelta 2 a la 14 punto por punto. Cada vuelta son 6 puntos bajos. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, en la vuelta 14 vamos a rematar. Y ya quedó. Vamos a rellenar menos hasta las 2 últimas vueltas. Eso no lo rellenamos, ¿sale? Entonces, así. Y le hago así para acomodarlo. Entonces, ya quedaron las 2 manitas. Yo sé que esto va acá adentro. Espérame. Así. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. Miren, las piernitas van así. Ok. El zapatito luego lo hacemos. Miren, la piernita va así. Entonces, vamos a tejer la segunda piernita, pero para ustedes será la primera piernita. Y vamos a... La primer pierna la pueden rematar, la segunda no, ¿ok? Comenzamos la segunda pierna. A ver, ahí está. Vamos a tejer en color carne 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Luego, en la vuelta 2 hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto, que es un aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta y ya. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y ahí mismo empiezo a tejer 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Y cierro, y no es cierro. 4, hago 5 puntos bajos, 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4. Y tejo otros 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 14 puntos bajos. A ver, ahí. Entonces, vuelta 5. 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 2 disminuciones, 1, 2, 5 puntos bajos, 1, 2,
3, 4 y 5. Y ya conté mal. Bueno, veo bien, pero son 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, miren. Ahí va el piececito. En la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, una disminución. 2 disminuciones, pero ok. A ver, espérame. Es que va a ser 1 y 2. Pero ya me atoré aquí. Ahí está. Va 1 y 2. Ok. Y tejo 4 puntos bajos. Me va a dar un total de 10 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y cierro con un punto deslizado. Ok, ya está el piececito, lo relleno y regreso. Vean. Ok, en la vuelta, a ver, espérenme. 8 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la tejo, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Y vamos a rematar si es tu primer piernita. Si es la segunda, tejo hasta el último punto de la vuelta 18 y regreso para explicarles qué vamos a hacer. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Así. Es que me cuesta un poquito más porque está pequeñito. Pero miren, va a quedar como de 25 centímetros. Ok, miren, ya terminé la vuelta 18. 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entonces, cortamos el estambre carne y doblamos la punta del estambre blanco. Y vamos a cerrar la última vuelta. Cierro y jalo el estambre carne y hago un amarre. Esto es en la segunda pierna. La primera pierna nada más rematan y ya quedó. Y tejen la segunda pierna. Y en la segunda pierna es cuando cambiamos de color a color blanco. ¿Ok? Entonces, ya tienen las dos piernitas y regresamos para unirlos. Ok, vuelta 19. Comienzo con una cadena y ahí mismo tejo un punto bajo. 2 cadenas y alineamos las piernitas y queda aquí. Y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y tejo. Así. Espérenme. Ahí está. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas que había tejido. Y tejo 9 puntos bajos de la primer piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
y 9. Y cierro con un punto deslizado. Y ya quedó. ¿Ok? Ok, en esta muñequita voy a poner soporte. Eso no se los mencioné en los materiales porque depende de cada quien. Si es para un pequeño, no se los pongas, pero este es para un adulto. Entonces, lleva soportes las piernitas para que se pueda sostener parada y otro en la cabeza. Entonces, ahorita no los voy a poner. En la vuelta 20 hago una cadena, un punto bajo y en las dos cadenas flotantes hago 2 puntos bajos. Luego en la segunda pierna hago 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 puntos bajos que tejí sobre las cadenas. Y luego tejo 9 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y ya quedó. Miren, no nada de que lo tejo, ya lo tejí. Ok. En la vuelta 20, 21 y 20, de la 21 a la 23, voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto de la 21 a la 23. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y hacemos un cambio de color. ¿Sale? A color rojo para el vestido. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya cambié el color y la vuelta 24 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok, de la vuelta 25 a la 26 vamos a tejer punto por punto, pero tejemos el punto completo. Vamos a tomar el punto completo de la vuelta anterior, lo tejo y regreso. Vuelta 25 y 26. Ok. Ay, perdonen. En esta vuelta clavé los palitos, los saqué por acá con la punta, corté la punta y lo regreso. El pegol se lo voy a poner hasta acá arriba, pero eso así lo voy a dejar ahorita para que no esté estorbando mucho y así ya no lastimo a nadie. ¿Ok? Corté la punta de este lado, o sea, lo sacas por este lado y cortas la punta. Es que sin la punta no puedes pasarlo, te cuesta mucho trabajo. Entonces, ya que lo pasas, por abajo sacas la punta, o sea, la atraviesas así y aquí cortas y jalas esto hacia arriba y ya queda bien.
Y para que no se esté moviendo hay que ponerle silicona aquí en las puntas, pero hasta que lleguemos más arriba del tejido. Vuelta 27. Voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Es que me estaba acordando de la canción. ¿Sabías, mamá? Ok, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, de la vuelta 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Subo una cadena y tejo punto por punto, 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Y antes de que rellenen, si ven que ya pasamos el límite de los palitos, hay que ponerle silicón y luego rellenar. ¿Ok? Miren, yo creo que ya va a pasar. Entonces, le ponemos silicón aquí en las puntitas y rellenamos con mucho cuidado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 34 vamos a unir los brazos. Ok. Vamos con 7 puntos bajos, una cadena, 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sale? Partimos a la mitad, atravieso el bracito y lo vamos a unir por 2 puntos bajos. Va 1 y va 2. Me van a decir, oye, ¿y las mangas? Las mangas las vamos a hacer por separado y las vamos a unir al cuerpo. ¿Ok? Entonces, tejo 7 puntos bajos otra vez. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tomo el otro brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y es 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. En esta vamos a cambiar al color carne. Ya se me estaba pasando. Ok. Lo cambio y regreso. Ok. En la vuelta 35. Ya cambiamos a color carne. Y hago una cadena, un punto bajo, una disminución. Pero vamos a hacer esto. La disminución la hago así. Hago esto y jalo otra vez. Un punto bajo, hago la disminución y luego otro punto. Así, 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Por qué hago ese punto extra de la disminución? Para que quede parejito. ¿Ok? Y quede bonito. Entonces, lo tejo y regresamos. Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Estas sí las pueden hacer normales porque estamos con el color carne. Las tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 37 vamos a hacer punto por punto y... Ah, no es cierto. No le pongo cuello. Vamos a hacer vuelta 37. Es una cadena y tejo un aumento en cada punto. ¿Ok?
son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo para que no les cueste trabajo. ¿Sale? Así. Es que ya me acordé porque no le quise poner cuello a esta muñequita. El cabello es muy pesado, mucho. Y tengo que meter muchos chinitos. Entonces por eso no le pongo cuello. Para que soporte el peso del cabello. Ok, en la vuelta 38 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 41 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, de la vuelta 42 a la 50 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 51 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer, voy rellenando conforme vaya tejiendo. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, aquí es donde voy a poner el palito y le voy a poner resistol y corto un pedacito para que no quede tan largo. Ok, lo hago y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. No es cierto, 18 puntos bajos. 18, perdónenme, es que no bajé la regla. Y ya. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. 18 puntos bajos en total. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
Vuelta 55. Es la última y hacemos una cadena y tejo 6 disminuciones. Las tejemos, remato dejando estambre para cerrar el hoyito. Procuren ir rellenando bien la cabecita para que quede durita, ¿ok? Y bien, ya está quedando. La tejo y regreso. Es que como estoy lejos de la cámara. Ok, voy a hacer el otro zapatito. Iba a comenzar la falda o las mangas, pero dije no, mejor el otro zapatito. Al cabo ya llevamos el avance. Y comenzamos con el estambre negro. Voy a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Es una cadena y tejo 24 puntos bajos, tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. Punto por punto. Ahí se fue a negro mi cámara. ¿Quién sabe qué pasó ahí? En la vuelta 7 es la última vuelta. Vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado. Y ya quedó. Vamos a rematar. Y escondo esta tirita y la que está dentro del zapato. Así. Atravieso primero la aguja por todo el estambre. Así. Jalo. Y lo de adentro
lo jalo y atoramos lo mismo. Lo paso por todo el estambre. Así. Ay. Y jalo. Y ya quedó. Vean, se ve grande, pero sí le queda. A ver, entra, entra, entra porque entras. Miren. Ok. Entonces, vamos a hacer la manga. Primero dejen hacer una y luego ya les digo cómo hacerla. Miren, ya quedó. Quedó la manguita. Entonces, ay, perdón. Vamos a tejer con el color rojo. Ay, espero que me alcance. Y vamos a tejer 14 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y cierro con un punto deslizado. Hago una cadena y tejo punto por punto. 14 puntos bajos en esta primera vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto de la... subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. 14 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 4 veces, perdónenme, y me van a sobrar 2 puntos bajos, los tejo normales. 2 puntos bajos, un aumento 4 veces, 2 puntos bajos y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 4 veces. Y nos sobran 2 puntos bajos, los tejemos normales. Entonces nos da un total de 22 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 11 es la última. Vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 4 veces. Y nos sobran 2 puntos bajos. Los teje normales y nos da un total de 26 puntos bajos. Lo tejo, rematamos y regreso. Ok, miren, ya quedó. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a introducir el bracito y lo voy a unir con un hilo de coser en el tono del vestido. ¿Por qué? Porque si lo coso con estambre va a quedar como muy tieso. Entonces, hago esto. Así. Pellizquito abajo, pellizquito la manga. ¿Sale? Así. Lo coso todo alrededor y regreso. Yo le hice unas puntaditas aquí, de aquí a acá,
para que quedara así pegadito, pero eso ahorita lo hacemos, ¿sale? Primero, y otra cosa importante, miren, aquí en esta parte de abajo sí lo voy a hacer pegado al bracito, o sea que quede la manga pegadita al bracito, ¿sale? No la bajen, sino que tiene que quedar pegada al brazo, a la mera orillita del brazo, así. Y ven que se levanta. Entonces aquí hacen una puntada larga y agarran la manga también con puntada larga, ¿ok? Y sigo uniendo la manga, ¿ok? Así. La sigo uniendo y regreso. Ok, miren, vamos a hacer la falda. Para eso pongo la muñequita boca abajo y las piernas viendo hacia el frente de mí. Voy a hacer una cadena. Sin soltar las puntas jalo y me sale una orejita. ¿Ven las cadenitas flotantes que dejé? Ahí ensarto y saco la cadena. Hago una cadenita y ahí mismo voy a tejer un punto bajo. Entonces, tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ay. Así. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé la vuelta y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejer de la vuelta 2 a la 8 punto por punto. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vamos a tejerla y regresamos. De la 2 a la 8, 24 puntos bajos en cada vuelta. Ok, miren, le llegué a la vuelta 5 porque necesito meter un aumento. Entonces, en la vuelta 6 vamos a hacer, no se preocupen, lo pongo en el video. Ay, espero que sí me acuerde porque siempre se me olvida. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Espérenme. 2 puntos bajos, un aumento, 8 veces y nos da un total de 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. 1, 2 y el aumento. Sí, porque si llego a la vuelta 8 no va a estar muy abajo y ya se está como haciendo demasiado angosto. Ok, en la vuelta 7, en la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 32 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Punto por punto. De la 7 a la 10.
Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 8 veces y nos da un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco porque ahora sí ya me voy a perder. Ay, espérenme. Ay. Ok. Lo tejo y regreso. De la vuelta 12 a la 16, punto por punto, son 40 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos y regresamos. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3, 4 y el aumento. Lo tejo 8 veces y me da un total de 48 puntos bajos. ¿Sale? A ver, 3, 4 y el aumento. Ok, de la vuelta 18 y 19 vamos a tejer punto por punto. Yo creo que hasta ahí le dejamos para que se vean los zapatitos. Entonces tejo la vuelta 18 y 19 punto por punto, 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. La muñequita hasta ahorita mide 25 centímetros a 25 y medio centímetros de alto. Ok, vean. Nos falta la capa, pero iba a hacer la capa primero. Bueno, sí voy a hacer la parte de abajo de la capa. La capucha que ella usa la voy a dejar al último, porque necesito tomar medidas por el cabello. Entonces la voy a dejar al último, pero la capa sí la voy a hacer ahorita, la parte de abajo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar desde aquí. Y regreso. Déjenme, veo el número de cadenas que necesitamos. Ok. Para la capa vamos a utilizar color azul y vamos a tejer 16 cadenas más una. Y entonces vamos a tejer a partir de la segunda cadena punto por punto. Son 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Así. El ruido que escuchan en mi ventilador es que de veras esto ya es un horno. Ya aquí ya se siente el calor de la primavera. Y entonces es cuando pongo el ventilador. Si se recuerdan, algunos videos ya traen ya pongo el ventilador. Es que si no, ay, esto está imposible. Ah, miren, ya casi termino. Ay, y el calor me hace como sentirme así como, ay, como adormecida. Ok, ya terminé. Jalo y giramos el tejido. Subo con una cadena y tejemos en la vuelta 2, 2 puntos bajos, un aumento, 5 veces y nos sobra un punto bajo. Lo tejes normal. ¿Ok? Y nos da un total de 21 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso.
Ok, en la vuelta 3 giramos y hacemos una cadena, 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Bueno, son 5 veces. Si nos sobra un punto bajo, lo tejemos normal. Te va a dar un total de 26 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 5 veces, y nos sobra un punto bajo, lo tejemos normal y nos da un total de 31 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a girar el tejido y hago 5 puntos bajos, un aumento, 5 veces, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y nos va a sobrar un punto bajo, lo tejen normal y da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 6 a la, ¿qué será? A la 10 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y giro el tejido. Ay, miren. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 6 a la 10, punto por punto. ¿Sale? Ok, miren. Llegué a la vuelta 10 y tengo que hacer un aumento más. Vamos a tejer en la vuelta 11. Giramos, subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento 5 veces. Y me sobra un punto bajo, lo tejo normal. 2, 4, 6 y el aumento. Y nos da un total de 41 puntos bajos. 6 puntos bajos, un aumento, 5 veces, un punto bajo, lo tejo y regreso. Ok, miren. En la vuelta 12 a la 18 o 19 vamos a tejer punto por punto. A ver, espérenme. Vuelta 12 a la 18. No, yo creo que va a ser a la 20. Tejemos punto por punto. A la vuelta 20. ¿Sale? Son 41 puntos bajos. Los tejo y regreso. 41 puntos bajos en cada vuelta. Ok, miren, ahí la llevamos. Creo que sí voy bien. Es que si la hago más cerrada, no va a lucir ni el vestido. Entonces, por eso quería ver si hasta la 20 quedaba bien el ancho, y yo creo que sí. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 21 a la, ¿qué será? 34, punto por punto. Seguimos tejiendo punto por punto. Si quieren ponerle a la 35, pero voy a ver qué tal sale. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Vamos a seguir punto por punto de la vuelta 21 a la 34. ¿Ok? Así.
Ok, miren. Ya quedó. Entonces, voy a rematar. Si tú la quieres más larga, la puedes... Ay, ya le... Tú la puedes hacer más vueltas. ¿Sí? Acuérdense que yo les muestro la base y ustedes hacen las modificaciones que quieran. Eso es al gusto. Entonces, ya que está así, vamos a hacer el cabello. Acuérdense que la cachucha no la voy a hacer así, la capucha, porque primero tengo que hacer el cabello. Y para ver si la hago que tape todo, porque va a quedar como muy voluminoso el cabello. Entonces, veo las tiritas del cabello, porque en esta sí va a ser tira por tira. No lo voy a hacer despeinando el cabellito, porque nos va a costar mucho trabajo, mucho. Entonces, sí necesito hacer tirita por tirita. Aquí llevo un cinturón, no se preocupen, esto blanco no se va a ver. Y creo que va quedando así. Entonces, seguimos trabajando con el cabello. Ok, para hacer los cabellitos, perdonen, es que estoy haciéndolos, pero vamos a hacer cabellitos largos y unos cortos para el frente, pero los largos. Vamos a tejer 24 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, más una. Y tejo. A partir de la segunda cadena, tejo 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y tejo 21 puntos bajos. Los tejes y rematas. Y así haces tira por tira. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, terminé, corto, remato y hago un amarre. Así. Y corto. Y vamos a hacer 3, 6, llevo 8 tiras. Como 15 o 12 tiras. Hay que ver. Es que esto depende mucho del tipo de estambre que utilicen, pero tenemos que rodear toda la cabeza. ¿Ok? Entonces, así va y miren. Y ahorita llevo 8 tiras. Entonces, ahí sí, no les digo cuántas porque sí depende mucho de cuántas tiras, cómo es su estambre. Y ver que si abarcan mucho o abarcan poco. O sea, eso sí, vayan haciendo de tira por tira y van llenando toda la cabeza. Menos la frente de la cara. Ok, miren. Ayer terminé la muñequita. Bueno, no, porque me faltan las orillas de dorado. Y en la capa. Y me falta el cinturón, pero miren. Hice 12 tiritas. Voy a ver si me alcanzan. Ay, perdónenme. Ay, perdónenme. Hice 12 tiras. Entonces, voy a ir pegando una a una. Así.
con silicón líquido. ¿Ok? Entonces, hago esto. De aquí de un poquito pasando el hombro, hago esto. Y sí, voy a pegar de una en una. Del centro de la cabeza. Y me van a decir, oye, la estás pegando chueca. No, así la quiero. Si se fijan, el cabello de Gunther es así, como muy, sin forma. O sea, está chino y va así por todos lados. O sea, bueno, ¿me entienden? Entonces, y agarro otra vez. Espérenme. Procurando que quede pegado el uno al otro y no se vea lo blanco, lo carne. ¿Ok? Lo hago y rodeo todo hasta el otro lado. Era lo que les decía, que yo digo que tejí 12, pero no sé si eso me alcance. Así. ¿Ok? Entonces, los uno y regreso. Ok, miren, ya terminé de rellenar todo. Ocupé como 16 tiritas, pero Gunther tiene más cabello. Entonces, voy a hacer otras tiras, pero como de 20 cadenas. No, de 15. Vamos a hacerlo de 15. 15 cadenas para que quede así. Y voy a ir haciendo otras 16, más o menos, que queden así entre las otras. Y entonces, para que se vea como abultado, porque sí, lo veo como muy triste esto. Entonces, sí necesito otras y lo voy a hacer, ¿ok? Pero ahora, en vez de 24 cadenas, son 15 cadenas más una. Y hacemos, a partir de la segunda cadena, 3 aumentos. Y luego ya 12 puntos bajos, ¿ok? Es exactamente lo mismo, nada más que con menos cadenas. Miren, ya terminé más o menos de poner el cabello de esta parte, de los... Hice como unas 10 tiritas de 10 cadenas. Voy a hacer dos solamente, 2 tiritas para que quede aquí uno chinito y el otro, de 8 cadenas, 8 cadenas y tejo más una. Y en la segunda cadena tejo 3 aumentos y luego tejo 5 puntos bajos. Solamente hago 2 tiras y la pego de cada lado de la frente. Así las tiene Gunther. Si quieren poner una tercera en medio, también quedaría bien. Entonces, eso se los dejo al gusto. Yo ahorita voy viendo si la pongo la tercera o no. O poner 4, pero no, creo que con 3 quedaría bonita. Pero ahorita se me ocurrió. Entonces, lo hacen y lo pegan en el costado de aquí. Del centro para acá. Vean, corto. Remato. Así.
Hago el amarre. Ay, ahí está. Dejen quito el gancho, que eso no me deja. Ok. Hago esto. Y entonces, aquí pego el otro. No me importa que se levante, porque eso es lo que le está dando como movimiento al cabellito. Entonces, pego aquí la tirita y hago esto. Así. Entonces, hago una tercera, a ver si queda. Ok, miren, sí quedó la tercera tirita, pero nada más. Entonces, bueno, iba a pegarle los ojitos. Dejen, los busco donde los tenía, aquí. Entonces, oye, espérenme, que saben que estoy viendo que... Ah, no, yo los vi como de diferente tamaño. Aquí los pego en la vuelta del cuellito, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entre la 12 y la 13 los voy a pegar. Ok, más o menos. Si tú quieres ponerlo en otra parte, sale así. Entonces, lo pego y regreso. Ok, en la cintura voy a poner un listón en rojo. Yo compré en Temu unos botones en dorado, que voy a poner uno aquí como si fuera la hebilla, que tengo chiquitito, pero ustedes pueden ponerle lo que ustedes gusten. Lo tengo que pegar en la línea que quedó blanca. Ok. Me van a decir, ¿por qué no le hiciste diferente la muñequita? Es que, ¿saben qué? Esta mujer tiene hasta un cuerpo así como muy estilizado, por decirlo así. Y yo dije, no, como que en versión gordita se vería rara. No sé por qué me dio esa idea de que en versión gordita se iba a ver muy mal. Entonces, no la quise hacer así. Y entonces preferí hacerla más delgadita. Por eso hice esta versión. Y entonces dije, no, mejor así. Espérenme. Ay. ¿Y saben qué pasa? Que cuando siempre me pinto las uñas, tengo que pegar con silicón y todo el barniz se me levanta. Y ahorita ya se me maltrataron todas las uñas. Pues ustedes no lo ven, pero se me maltratan. Y entonces, ya se echa a perder el barniz. Y ya por eso luego ni me las pinto. Yo sé que es presentación ante ustedes, pero no puedo. No. Ya, miren, toda se me levantó el barniz. Ahí está. Así. Yo creo que como ha de contener algo el silicón que levanta el barniz de las uñas. Y por eso, miren, y de aquí lo corto así. Así. Y les decía de los botoncitos dorados. Ay, y que no son plateados. No, sí son dorados.
Vean. Aquí. Voy a ver. Ok. Tengo que poner una orilla en dorado aquí en la orillita de las mangas. Ese lo voy a hacer con mucho cuidado con estambre cristal. Lo ensarto y regreso. Dejen a un lado y les explico. Ok, miren. Así quedó la orillita. Entonces, vamos aquí a ensartar con hilo cristal. Ensarté la aguja. Hago un nudo y me voy por toda la orillita. Aquí hay una cadenita y abajito de la cadenita es la orillita del punto. Entonces hago esto, hago como un hilván y esto se llama punto atrás. Donde terminé el punto, brinco donde sale el hilo y me voy al siguiente punto. Voy donde terminé el punto, brinco y así. ¿Ok? Entonces, espérenme. Es que no sé por qué de repente no jalan parejitos los estambres. Ahí está. Y entonces así me voy toda la orilla. Y remato cuando termine. Y voy punto por punto. Ahí está. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Entonces, la nariz la voy a coser. No la voy a hacer como siempre. La voy a coser. Y, ay, me encantó. Sí quedó bonita. La verdad, me gustó muchísimo. Y el cabellito se agarró la forma que quería que agarrara. Y entonces, la capa. Estoy viendo que la capa, espérenme, dejen ver la foto. La capa tiene un adorno aquí en dorado. Entonces, voy a ponerla, voy a pegarle este adorno. Este también lo compré en Temu. Y lo voy a poner aquí. Pero estoy pensando si primero hacer la capucha. ¿Cómo ven? Primero hacemos la capucha porque como voy a estar moviéndola, entonces, vamos a hacer la capucha. Ok, miren, vamos a hacer la capucha antes de ponerle el adorno que les decía. Entonces, vamos a hacer una cadena y jalamos sin soltar las puntas. Y nos da una orejita, esta. Nos vamos a las cadenas flotantes del cuello. Y jalo la cadena y hago una cadena. Y ahí mismo empiezo los puntos. Hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No es necesario que cuente. ¿Sale? Pero hacemos un aumento en cada punto y regreso. Así.
Ok, giramos el tejido. Este sobró del anterior que lo escondí, pero ahí está. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Por toda la vuelta. No necesitan contar, así lo vamos a tejer y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 3, giramos el tejido. De la vuelta 3 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Marco para que no me pierda y entonces de la vuelta 3 a la 10 punto por punto vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, ven que habíamos tejido hasta la vuelta 10. Agregué 15 vueltas más porque no alcanzaba. Entonces en la vuelta 25, y es que no se los avisé antes para que yo viera hasta qué vuelta tenía que quedar. En la vuelta 25 vamos a rematar y dejo estambre para cerrar la capucha, perdónenme, capucha. Entonces voy a hacer esto. Ya que hayas tejido de la vuelta 3 a la 25, punto por punto, entonces vamos a hacer esto. Tomo las orillas y las coso. ¿Ok? Voy a coserlas debajo de las cadenitas que se ven aquí. ¿Ok? Así. Lo coso, o sea, lo doblé a la mitad y lo uno, ¿sale? Lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. Vamos a ver si realmente le queda. Esto lo voy a agachar así, como así. Es que miren, tengo un pequeño problema con el cabello, pero creo que sí queda. A ver, así. Y esto va así. Es que por el cabello, no tomé en cuenta el cabello. Pero creo que sí queda. Entonces, quería ponerle un botón, pero creo que mejor no. Ahora, y ven que lo agacha mucho. Ven que les dije que iba a poner toda la orilla en dorado. Ahí está. Entonces, voy a tener que poner esto, toda la orilla de la capa. Lo voy a pegar con silicón y regreso. ¿Sale? Así. Así. ¿Ok? Ok, miren, vamos a hacer esto. Voy a hacer las pestañas. Digo, las pestañas, las cejas. Es que le iba a poner pestañas, pero ahorita les digo por qué no. Vean, abarco lo del ojo y hago esto. Y me voy a la otra. Y hago lo mismo. Son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y hago esto. Y lo mando para acá.
Así. Corto. Y vamos a ensartar en color blanco. Ah, bueno, primero si quieren hacemos el crema. Dejen. Veo. Pensé que tendría un pedacito de color carne. Así. Voy a hacer como antes la naricita. Creo que en esta muñequita quedaría mejor. Entonces, hacemos un nudo. Ay, todo lleno de silicón. Y en medio de la nariz hago esto. Digo, en medio de los ojos. En medio de la nariz. Ay, Dios. Ok. Voy a hacer. Paso 2 veces. Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, todo hacia el mismo lado, voy a rodear los 2 tiritas. Ese tipo de nariz la hacía antes, pero la dejé de hacer. No sé, sentí como que quedaba bien haciendo la de siempre, pero como esta muñequita es un poquito más chiquita, no más chiquita, más delgadita, siento que le va este tipo de nariz. Entonces, al final voy a rematar. Y si se fijan, estoy agarrando lo demás para que no se jalonee. Rematé, clavo y lo mando a otro lado. Ahí está. La acomodamos y ya quedó la naricita. Ahí está. Y entonces ahora ensarto en color blanco. Ok. Y miren, voy a hacer esto. Es que lo hice en color negro y se ve muy fea. Entonces. Sí. Sí. Ay, perdónenme. A un punto de aquí del ojo, me voy al punto medio de abajo del ojo. Jalo y escondo esto. Y me voy a la parte de arriba. Así. Ay, aquí. Y me voy a la parte de en medio del otro ojo. Así. Y hago lo mismo en el otro ojo. Y otra vez lo mando lejos de aquí. Jalo un poquito y corto. Casi no se distingue, pero vean. Ahora, ¿qué me falta? Ponerle las chapitas. Las chapitas las voy a hacer con mi rubor en color rosa. Y voy a tomar una brochita delgada. Espérenme. Ok, entonces le puse el rubor y hago esto. Ay, bueno, ahorita. Se ve muy marcada, pero espérenme. Le soplo y ya quedó.
Ya si ustedes le quieren poner boquita, ya es a su gusto. Para mí los amigurumis no llevan boquita. Entonces yo ya la dejo así. La capa ya quedó. A ver que quede bien. Y ya quedó. Ok, miren, ya terminé. La muñequita midió 25 centímetros sin capa. Y vean. A mí me encantó. Los zapatitos, ya saben, van separados. La capita. Todo. Vean. Ok. Espero que te guste mi tutorial y que te sirva el cabellito. Y que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que si llegaste hasta aquí, que le des que te suscribas, que te animes a suscribirte, que le des clic a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Sale? Nos vemos y espero que te guste. Sigue tejiendo. Bye.